Carl Gustav Jung, con el proceso de individuación de Carl Gustav Jung. Mi interés por el arte y el mundo simbólico me llevó a estudiar la tradición oculta occidental como manifestación de los arquetipos, relacionando el inconsciente con la cultura y el arte, y como especialista en la psicología de Carl Gustav Jung trabajo con el mundo simbólico y con los arquetipos del inconsciente colectivo. He estudiado en profundidad materias como simbología, filosofía neoplatónica, hermetismo, mitología, astrología, alquimia y tarot. Bueno, yo soy psicólogo y utilizo la carta astral como herramienta terapéutica. La carta astral es un mapa simbólico de la psique que muestra nuestros puntos débiles y fuertes, así como las posibles áreas de expansión y las áreas oscuras, las potencialidades, los recursos y también los obstáculos y las frustraciones. Nos ayuda a sacar los recursos interiores a la luz, a armonizar, a integrar las partes relegadas a vivir en el subterráneo, es decir, lo que desde la psicología junguiana se llama la sombra. Los planetas no solamente están en el mundo exterior, es decir, en el universo, en el cosmos, sino que también están en nuestro interior. Desde esa perspectiva, la psicología junguiana relaciona o trabaja la astrología. Es decir, lo que nos afecta sobre todo son las imágenes arquetípicas, es decir, que representan energías simbólicas y determinadas dentro de nuestro espacio interior, los cuales tendrían las características como fuerzas profundas del inconsciente colectivo de ser independientes en el tiempo y en el espacio, pero la psique también debe entenderse no solamente como la mente humana, sino también en un sentido más profundo y expansivo como la interioridad del universo, es decir, como una psique cósmica también, ¿no? La carta astral es una herramienta que permite a la persona darse cuenta de sus anhelos, de los sentimientos, de los impulsos, de las motivaciones, de las necesidades, de los pensamientos y de las emociones, algunos conscientes y otros inconscientes. Esto último sea porque todavía no se ha desarrollado y se encuentran a la espera de emerger a la luz, o porque habiendo sido conscientes en algún momento de la vida, provocaron una cierta tensión y dolor, y por eso se reprimieron y se desterraron a la oscuridad del inconsciente. A partir de aquí se niega su existencia y entonces se expresan de forma larvada y con diversos grados de virulencia como sueños, síntomas, enfermedades, crisis y conflictos intrapsíquicos, viviéndolos como destino. Porque todo lo positivo o negativo que se niega como propio y que no se está dispuesto a aceptar será proyectado como vivencia externa, muy especialmente a través de las relaciones, y esto es lo que se llama destino. La entrevista personal a través de la carta astral ayuda al paciente o a la persona a través del diálogo. Yo planteo siempre el trabajo con la carta astral como un diálogo con la persona, en el sentido que lo que me interesa es que la persona también hable, para que entre los dos podamos empezar a ver qué es lo que se manifiesta de una forma inconsciente en la carta. También ayuda a clarificar y a discernir los posibles núcleos de conflictividad y de quiénes son los recursos interiores y a partir de aquí cómo trabajar las diferentes áreas de la personalidad. Y ayuda al psicólogo o al terapeuta a proceder al diagnóstico de disfunciones psicológicas y emocionales. Este curso lo que propone es el estudio en profundidad de los planetas como arquetipos, ya que son la base de la astrología. Es decir, el planeta sería el arquetipo, es decir, la fuerza del inconsciente colectivo, porque para Jung los arquetipos son las fuerzas que están en ese inconsciente colectivo. Signo, casa y aspecto sería, el signo da una cualidad al planeta, no es lo mismo tener Sol en Cáncer que Sol en Capricornio, de la misma forma que la casa sería donde actúa el planeta, y en los aspectos serían cómo se relacionan los arquetipos o planetas. Siguiendo las ideas de Carl Gustav Jung, Liv Green y otros autores junguianos, este curso de introducción a la astrología junguiana se basa en la visión psicológica de la astrología. Astrología y psicología van unidas
buscando los arquetipos y la sincronicidad que relacionan el patrón vital de la carta con la vida externa de la persona. Cuando interpretamos una carta natal, estamos trabajando con símbolos. Los dioses míticos arquetipos del inconsciente colectivo perviven dentro de cada psique y nos hablan desde nuestro interior. También es muy importante la idea de destino, que esto es lo que hablaré. Por eso pongo este cuadro que me ha parecido muy interesante, el de las Moiras, ¿no? Es decir, fijaos que es de un pintor simbolista, Claude Dalban. Aquí vemos una pareja que están en una relación amorosa y en el momento en que se produce la concepción, las tres Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos, se ponen en funcionamiento. Son las parcas también en el mundo romano. En el momento en que se origina la concepción, Cloto coloca el hilo que determinará la vida futura. Láquesis es la que dice cuánto dura, por eso tiene la madeja del hilo, cuánto dura la vida, y Atropos es la que corta, lo cual simboliza la muerte, la que corta cuando esa vida se acaba. ¿Quién es ese señor que está en el sentado? Es Saturno. Es Saturno que escribe el papel del destino. Los griegos llamaban Moira al destino y desde tiempos inmemoriales era un daimon de condena y muerte, un gran poder más viejo que el más viejo de los dioses. Si hablamos de destino, también hablamos de astrología, porque el concepto de Moira emerge de la visión de un cosmos ordenado e interconectado. La psicología habla de destino, pero con otras palabras, como la predisposición hereditaria, los patrones y los complejos. El lenguaje de los mitos es el lenguaje secreto del alma humana, y si se ha aprendido a escucharlo con el corazón, no es sorprendente que Platón y Heráclito sean voces eternas y no reliquias de un pasado primitivo. La percepción mítica de un universo gobernado por leyes físicas, pero también por una moral inmutable, permanece viva en el inconsciente. Por eso los mitos viven en la astrología y en la psicología como su lenguaje oculto y como creadores del destino. Como haya dicho, los planetas son los dioses míticos que representan las fuerzas profundas del inconsciente colectivo. Claro, el arquetipo sería la fuerza. ¿Cómo se expresa el arquetipo? Desde la psicología de Jung, los arquetipos se manifiestan a través del símbolo. Los arquetipos generan las imágenes simbólicas. Cuando el símbolo se convierte en una historia, se convierte en mito. Los mitos explican cómo los arquetipos se manifiestan culturalmente y explican historias simbólicas que representan procesos psicológicos colectivos. Todo mito explica cómo un arquetipo se manifiesta psicológicamente y cómo la cultura ha vivido este proceso. Si los mitos expresan estructuras y dinamismos inconscientes y también son categorías arquetípicas de la imaginación, también están en última instancia arraigados en la naturaleza. Las categorías arquetípicas se encuentran su expresión en el mito y forman un conjunto, forman una expresión de la realidad, pero desde la realidad simbólica, no solamente de la mente humana. Lo que Richard Thaler habla de cosmos y psiques o el cosmo arquetipal. Es decir, podríamos hablar también de una psique interna, pero también de una psique externa, que es el cosmos, ¿no? La imaginación mítica sirve como vehículo entre la naturaleza y el hombre, que es el emisario del impulso evolutivo hacia la autorrevelación del universo. ¿Esto qué quiere decir? Para Jung el hombre, la naturaleza es inconsciente y el hombre es la consciencia de la naturaleza. Nosotros, la naturaleza busca consciencia en el ser humano. Y por lo tanto, nos vamos un poco, pero pienso que es interesante decirlo, en el proceso de individuación, para Jung, Dios es inconsciente y se vuelve consciente en el hombre. Los planetas son los dioses y por lo tanto tienen una intención teleológica, es decir, obedecen a un plano diseño y también representan determinadas motivaciones, tendencias e impulsos psicológicos. Para Jung la psique finalista tiene una finalidad. Por lo tanto, un dios
representa una fuerza que también tiene un plan, tiene una intención teológica, tiene un diseño. Y esto evidentemente se muestra en la carta natal con los planetas, los arquetipos. ¿Qué nos dice cada planeta en nuestra carta natal? ¿Qué plan tiene para nosotros? Toda carta astral explica una historia y tiene implícito un esquema o plan. Los planetas se expresan a través de las historias míticas que explican los patrones humanos universales, mientras que la carta astral refleja el patrón individual. En el curso estudiaremos arquetipo y símbolo desde la perspectiva de Carl Gustav Jung y el círculo de Eranos, diferencia entre arquetipo psicológico y arquetipo cultural. Hablaremos de los mitos, qué es mito y cómo los dioses se manifiestan en los mitos. También es importante otra cosa, la astrología occidental es solar, es la única astrología que es solar, todas las demás son lunares. ¿Esto qué quiere decir? Que el Sol es el planeta más importante en la carta. Todos los planetas, desde la perspectiva de la astrología psicológica, tienen que ser integrados en el Sol. Si no, quien domina la carta es la Luna. La Luna es el inconsciente, la madre. Es lo que nos viene dado. Por lo tanto, mientras no seamos conscientes y no trabajemos para que esos planetas puedan ser integrados, la Luna es la que manda. Por ejemplo, un niño al nacer o una niña al nacer. Claro, hemos de convertir la carta en solar. ¿Por qué? Porque hemos de hacer consciente, porque el sol es la conciencia, el sol representa la conciencia y por lo tanto el centro de la carta también, porque también representa el arquetipo del sí mismo, que es el arquetipo que engloba toda la psique. Es decir, hemos de ir integrando los diferentes arquetipos, es decir, los diferentes planetas en el Sol. Hablaremos de los planetas interiores o personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, que son los planetas que muestran fuerzas que podremos dirigir o modificar conscientemente hasta cierto punto. Son los llamados planetas personales, ¿sí? Y se caracterizan por mostrar los rasgos más evidentes de la personalidad, del yo y de los impulsos más fuertes del individuo. El Sol y la Luna forman una díada. El Sol es el consciente, es el arquetipo del Padre, es la luz, es el espíritu. La Luna es el inconsciente, es la madre, es la oscuridad, es el cuerpo. ¿Vale? Es el arquetipo de la madre y el arquetipo del Padre, respectivamente. El Sol es el Padre, la madre es la Luna es la madre. Es la díada fundamental. ¿Vale? Luego tenemos a Mercurio, que ya no solamente veremos a Mercurio como el arquetipo del pensamiento y la razón, que es lo que la astrología tradicional dice, también es un símbolo de la función trascendente. ¿Por qué? Porque es el arquetipo, es el dios Hermes como mensajero de los dioses. Mercurio conecta los dioses del cielo con los dioses del infierno, con el inframundo, conecta los dioses entre ellos, entre los diferentes planetas, y también conecta el hombre y el ser humano con los dioses. Por lo tanto, es el gran mensajero. Y gracias a eso se puede producir la función trascendente en el ser humano, que es la unión del consciente y del inconsciente. Hablaremos de eso también, y además lo hablaremos también como el arquetipo del creador, porque ya lo veremos eso, ya lo hablaremos en más profundidad. Venus y Marte forman también una díada. Venus es nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra capacidad de unirnos con otras personas, es el símbolo del amor y del eros, mientras que Marte es lo contrario, es la autoafirmación, es lo que nos separa del colectivo. Desde la perspectiva de la psicología de Jung, Venus también representaría el ánima, es decir, la parte inconsciente femenina del hombre, porque para Jung el hombre es inconscientemente femenino, y Marte representaría el ánimus, o la parte inconsciente masculina de la mujer. Claro, fijaos, tenemos el Sol y la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Cuando hayamos de alguna manera integrado los arquetipos del padre y de la madre, cuando hayamos de alguna manera
trabajado la autoestima, que es Venus, y nos hayamos autoafirmado suficientemente del colectivo, podremos conectar y trabajar con Júpiter y Saturno. Liz Green los llama los dioses del portal. Es realmente la doble puerta. Júpiter expande, Saturno contrae. Júpiter expande, Saturno contrae. También forman una diada. Lo que uno expande, el otro lo contrae, lo limita. Hemos de tener en cuenta que Saturno es el último dios, porque en la antigüedad solo había 7 planetas, por lo tanto Saturno era el límite. Por eso es el dios de la muerte, también es el dios del tiempo, Cronos, y también el dios de la muerte, porque Urano, Neptuno y Plutón eran dioses, no eran planetas en la antigüedad. Por lo tanto, era el límite. Claro, desde una perspectiva psicológica es la sombra. Si Júpiter representaría el arquetipo del padre bondadoso como dador de vida que expande la consciencia, Saturno es la sombra, es aquello que hemos reprimido, aquello que el yo no quiere aceptar, aquello que nos duele, nos hace daño. Todo conflicto psicológico está relacionado con la sombra. Por lo tanto, el trabajo con Saturno es esencial en la carta. De hecho, se le considera el gran maléfico. Tiene muy mala fama Saturno. Pero evidentemente, como dice Leigrid, lo que busca es la libertad psicológica Saturno, porque nos obliga a enfrentarnos con el miedo. Es decir, con la sombra, con los aspectos sombríos de la personalidad. Cuando hayamos trabajado a Saturno, hasta cierto punto, cuando hayamos integrado la sombra hasta cierto punto, podremos enfrentarnos a Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas transpersonales. Podríamos decir que el verdadero inconsciente colectivo está representado por Urano, Neptuno y Plutón. Están muy alejados de la conciencia. De hecho, lo normal es que lo veamos como destino, es decir, como hechos externos, entre comillas. Porque es muy difícil para la conciencia tomar conciencia de Urano, Neptuno y Plutón. Además, van contra el yo, son enemigos naturales de Saturno. Saturno también representa los límites de la personalidad, son los mecanismos de defensa. Por lo tanto, son enemigos naturales de Saturno, porque Saturno quiere estabilidad, quiere mantener las estructuras. Urano, Neptuno y Plutón no. Las quieren destruir para transformar, para cambiar. Urano, dice Ligrin, que simboliza la necesidad que tiene la psique de librarse de la realidad material. Es el dios del cielo. Urano significa el cielo estrellado. Es decir, representaría el cosmos. También se le llama en la astrología tradicional la mente de Dios. Pero lo que realmente busca Urano es liberar al hombre de la realidad material, mientras que Neptuno, también podemos hablar, es una díada que es femenino, Urano es masculino, entre comillas, es aire, es un dios del aire, es un dios celeste. Neptuno es un dios femenino, rige el mar. ¿No? Claro, Neptuno lo que busca también es destruir la materia para purificarla. También van contra el yo, contra las estructuras del yo. Busca fundir al ser humano en una totalidad mayor, superando los límites que la realidad impone. Claro, eso, fijaos, esto es muy interesante porque Neptuno ahoga. Si Urano enloquece, Neptuno ahoga. Es el agobio constante que puede. Evidentemente también tienen aspectos creativos, no digo que solo sean aspectos negativos, es decir, el impulso creativo también está en Neptuno. Quiero decir, es la inspiración artística también, ¿no? Es el enamoramiento, es el romanticismo, eso es Neptuno, pero en su aspecto transformador es muy difícil integrarlo. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo un paciente ahora que es Escorpio, ascendente Escorpio, con un Neptuno en el ascendente, y me dice que hace años que está agobiado. Ese agobio, en el fondo, es un ahogo, porque Neptuno ahoga.
es el sentimiento colectivo, es el sentimiento de Dios. Y por último, tenemos a Plutón, todavía es el que está más lejano para mí es el más difícil, porque representa el arquetipo de la muerte y el renacimiento. Es decir, Neptuno lo que busca es destruir la personalidad para volver a regenerarla por completo. Claro, evidentemente, Urano, Neptuno y Plutón siempre nos da miedo y hemos de haber trabajado psicológicamente para poder integrarlos de alguna manera. Fijaos que Plutón está relacionado con el dios Hades como señor del inframundo, ¿no? Es decir, por lo tanto, estudiaremos a los planetas como un solo sistema total de energía, ya que estos tres grupos de planetas suministran al estudiante una teoría completa y vasta de la personalidad humana y del funcionamiento psicológico, una estructura de referencia originada tanto en la necesidad de seguridad, amor, creatividad y autoafirmación, como en los impulsos más profundos hacia la autorrealización, el cambio, el crecimiento, la muerte, el renacimiento y la espiritualidad. Cuando enfocamos al individuo y en la vida en general, en el mismo nivel en que operan las energías esenciales de la vida, podemos empezar a ver cómo la mente y el cuerpo interactúan. Son campos energéticos que interactúan. Esto nos lleva a la comprensión del hombre o del ser humano total, relacionándolo con las leyes cósmicas, macrocosmos, es decir, el dibujo de la carta astral, que representa un mapa del cielo, con las leyes de la psique, el microcosmos, que representarían ese mapa psique, ese mapa astral, pero dentro de la psique, dentro del ser humano. Bueno, para acabar, solo deciros que he publicado, mi tesis doctoral ha sido publicada como libro que es esta a la derecha, el Tarot Rider White, su simbolismo iconográfico y psicológico con relación al proceso de individuación. También he publicado El paisaje sublime como arquetipo de la imaginación romántica. He publicado Arquetipo, mito, arte y tarot. Arquetipo, mito y arte en el barroco. Y por último, este ha sido el último que ha salido ahora, Arquetipo, mito y arte en el romano. Bueno, ya está. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, me gustaría que la gente hiciera preguntas para que aclarar conceptos o aclarar el temario del curso